Dios te bendiga grandemente en este hermoso tiempo, en esta hermosa mañana, dándole gracias a Dios en este día domingo 5 de abril del 2020 que Dios me permite poder hablar, compartir, predicar esta palabra de parte de Dios. Sabemos que la Biblia nos enseña y nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice, bienaventurado el que lee, el que oye y guarda estas profecías, porque los tiempos se acercan, los tiempos son finales. Es por eso que hoy te dejo una palabra de parte de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida, Dios conoce todo tu ser, tu entrada, tu salida, tu levantar, tu acostar. Él lo sabe todo. En este tiempo quiero compartir la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, en el versículo 12 y el versículo 13. Leo la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El tema de esta palabra la he titulado Para ser restaurado hay que humillarse a Dios. Cuando se ve en la Biblia en Segunda de Crónicas capítulo 33 dice el reinado de Manasés. El versículo 1 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Entonces, a temprana edad reinó este rey. Su padre fue Ezequías, también que reinó, pero la diferencia de este rey que dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice la Biblia en el versículo 2, dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Este rey hizo cosas que a Dios no le agradan. Es en contra de irse contra los principios de la Biblia. Encontramos en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos finales, tiempos últimos. Encontramos a los líderes, a los presidentes, a las autoridades que son puestas por Dios, como dice el libro de Romanos, capítulo 13, ¿no? Que no hay autoridad sino que haya sido puesta por Dios, ¿no? Entonces, eh, lo que ellos gobiernan, lo que ellos están en las posiciones, en el lugar, son puestas por Dios. ¿Y a través de quién? A través del pueblo que elige, ¿no? A sus presidentes, a sus alcaldes, a los congresistas, a los diputados, a todas esas autoridades que son puestas para poder gobernar en una nación, en una provincia, en un departamento, en una región, en cualquier lugar de la tierra. Pero, ¿qué están haciendo estas autoridades? ¿Qué están haciendo en los países?
hay países que se están yendo contra los principios de la Biblia, contra la palabra de la Biblia, ¿no? O sea que firman leyes a donde Dios no los puede aceptar. Una de ellas es contra el aborto. Otra es contra esto de la ley del género. Entonces, en el tiempo de antes, habían reyes que hacían lo bueno y lo malo ante los ojos de Dios. A veces el hombre se quiere esconder, pero de la presencia de Dios nadie se va a poder esconder. Porque ante los ojos de Dios estamos desnudos, estamos descubiertos. Dios conoce todo lo que hay en el corazón del hombre, las intenciones del corazón del hombre. Dios es el que pone reyes y es el que saca reyes. Pero un día todos los seres humanos, mi persona, tu persona, todos los seres humanos le vamos a rendir cuentas a Dios y Dios nos va a pedir cuenta por nuestros actos, por nuestra fe, por nuestro caminar, por nuestro proceder, por todo lo que hagamos en esta tierra. Dios nos va a pedir cuenta. Aquí encuentro en la Biblia de este rey que hizo ante los ojos de Dios. Una abominación que era en el pueblo de Israel, que Dios abominaba, era la idolatría. Eran los dioses ajenos, que consultaban a dioses ajenos. Otro era que el pueblo era duro de corazón, era incrédulo, era rebelde. Es por eso que la Biblia nos enseña y nos dice en el libro de Jueces, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dice la palabra de Dios que los hijos de Israel hicieron lo malo, ¿no? Y a través de eso fueron entregados por sus enemigos. Es por eso que Dios llama a Gedeón. En Jueces capítulo 6 vas a encontrar el llamado a Gedeón, ¿no? Un hombre que Dios lo llamó para que defendiera, para que no sacara, pero no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Este hombre llamado Gedeón se sintió menos porque era de una ciudad pequeña, pero Dios vio lo que hay en su corazón. Es por eso que Dios te conoce, Dios me conoce. Vemos en la Biblia, vemos en la palabra de Dios, que nos enseña las cosas que el hombre está haciendo, está cometiendo. Tenemos que reflexionar y tenemos que ver cómo está tu vida delante de Dios. Cómo estás caminando delante de Dios. Es por eso que el tema es: para ser restaurado hay que humillarse a Dios.
Dice el versículo 12, dice de segunda de Crónicas 33, dice, mas luego que fue puesto en angustia. ¿Quién fue puesto en angustia? Este rey, por hacer las cosas abominables, por hacer las cosas a su manera, por oír no la voz de la gente, del pueblo, pero se desvió y dejó los principios bíblicos y dejó la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en una nación, tiene que estar en un hombre, tiene que estar en una mujer. La palabra de Dios tiene que ser lo primordial. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, dice, habla sobre la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, temerle a Dios es un principio. Y un principio es un estatuto, es una regla, es una norma que Dios la ha puesto y nadie la puede romper. Hay leyes humanas que el hombre teme, pero hay leyes divinas que el hombre la rompe. Y lo que dice la palabra de Dios se cumple. Este hombre hizo las cosas a su manera, a su forma. Tal vez se olvidó de Dios. Tal vez no vio lo que su padre Ezequías le enseñó cuando él estuvo gobernando. Pero como él recibió el reinado, como él recibió el trono, él hizo lo que quiso. Pero Dios es Dios y con Dios nadie se puede meter ni se puede burlar. Él fue puesto en angustia, pero hizo algo. Dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de su Padre. Mira a dónde Dios te lleva. Mira a dónde Dios nos lleva a cada uno de nosotros. Cuando pensamos o cuando creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, pero no. Mire, dice la palabra de Dios en Lucas 18, versículo 14, dice, oh digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Sabes, el orgullo te va a llevar al fracaso y la humildad te va a llevar al éxito. No es porque te golpees el pecho que lo que haces o que lo que tienes, sino es para que le dé la gloria y la honra de lo que eres hoy a Dios. Es por eso que aquí dice la palabra de Dios. En el versículo 13, según de Crónicas 33, dice, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración. Dios nos atiende a cada uno de nosotros cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos postramos y reconocemos nuestra condición. Reconocemos nuestra situación, cómo estamos delante de Dios, cómo vivimos delante de Dios, qué es lo que estamos haciendo delante de Dios. Déjame decirte que para Dios no hay nada cosa oculta. Tarde o temprano lo sabe. Tarde o temprano sale a reducir todo lo que tienes escondido, todo lo que tienes oculto, porque Dios es santo. Y sin santidad nadie va a ver a Dios. Y dice la Biblia, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Tienes que reconocer quién es Dios. Tienes que saber quién es Dios. Y que fuera y apartado de Dios, nada somos. Sin Él nada somos. Angustia. Salmos 18:6.
Oración. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Cuando el rey Ezequías cayó enfermo, pero oró a Dios, clamó a Dios, y Dios lo restauró y le dio oportunidad. Restauración. Jeremías capítulo 19, versículo 11. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu familia. Dios quiere restaurar tu nación. Dios quiere restaurar todo. Pero si reconoces tu condición en este tiempo como hoy estás viviendo, Dios atiende tu petición y tu oración. Cuando veo en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, el ciego Bartimeo clamó, se humilló, dio un grito de desesperación como lo puede estar dando en este tiempo, por lo que puedes estar pasando, por lo que puedes estar viviendo. Pero Dios lo atendió y lo escuchó, así como atendió al rey Manasés. Tenemos que reconocer que Dios es santo, es misericordioso y perdona los pecados del hombre, de la mujer. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Tienes que humillarte y tienes que rendirte a Dios. Reconoce tu condición y tu estado, como estás hoy delante de Dios. No hagas las cosas a escondidas, porque lo que hagas, hay un Dios que se está mirando y te está observando. Tarde o temprano saldrá todo a la luz. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga el trabajo que te ha dado. Dios limpia el camino, las carreteras por donde puedas pasar, por donde puedas caminar. Y que Dios ponga esa paz, esa tranquilidad en tu corazón y te ayude a discernir los tiempos que se están viviendo y están pasando. Te animo a que busques y te humilles a Dios y reconozcas, porque el reconocer es de valientes. Y la Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de Dios y no los cobardes. Ánimo y adelante. Te saluda tu servidor, el evangelista Andy William Castro Abad. En este tiempo te dejo esta palabra de parte de Dios para que puedas meditar y puedas reflexionar. Si puedes seguirme a través de YouTube, a través del Face, y si Dios habló en este tiempo a tu vida, dale la gloria a Dios. Solamente soy un instrumento en sus manos y comparte esta palabra para que pueda ser difundida y así pueda ser predicado el Evangelio de Dios. Ánimo, adelante, bendiciones.